Bien, perfecto. Clase número 2, vamos a Apocalipsis, al capítulo 13. Y vamos a bucear hoy, vamos a bucear. Deseando estaba el terminar la historia de los imperios para hablar de un personaje. Vámonos a Apocalipsis capítulo 13 y vamos a estar leyendo ahí algunos versos. Y ahora daremos el título. Apocalipsis capítulo 13 verso 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus 10 cuernos, 10 diademas. Sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león. Y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. El que tiene oídos, oiga. Alabado sea Dios para siempre en esta maravillosa tarde. Mis amados, hoy vamos a hablar acerca de un personaje que la Biblia lo identifica como el anticristo. Hoy será la parte número 1, porque no podemos desarrollar en un estudio todo lo que queremos resumir de él, ¿de acuerdo? Así que parte número 1, seguramente estaré trabajando durante esta semana para la parte número 2, y en 2 estudios pues conocemos a este personaje y qué es lo que él va a hacer. Parte número 1, vamos a conocer por medio de las Sagradas Escrituras quién es este personaje. El único personaje el cual el mundo ignora, pero que en las Sagradas Escrituras ya Dios nos lo tenía ahí en revelación para que nosotros, sus hijos e hijas, sepamos acerca de este personaje, de lo que él va a hacer, de la autoridad que va a tener, del desastre que va a causar. Y juntamente con ese problema Dios nos ha dado la salida. Y la salida es que mientras nosotros seamos sus hijos e hijas y vivamos en santidad, y mientras, como se suele decir, todos los días, intentar todos los días, con pasión, con denuedo, y vivir una vida delante de Él, esa es la salida, que la salida no es otra que el arrebatamiento de la iglesia. Por esa razón es que nosotros no conocemos a este personaje. Cuando nosotros echamos un vistazo atrás, nos damos cuenta que hubo algo de lo que no hablemos, que eran los pies de la estatua de Nabucodonosor del capítulo 2, que eran parte de hierro y parte de barro cocido, y de la bestia del capítulo 7 de Daniel, que dice que en su cabeza tenía 10 cuernos, y mientras él miraba, un cuerno pequeño salió entre ellos, y cuando salió este cuerno pequeño, 3 cuernos de los 10 que había fueron arrancados. Estuvimos diciendo que los dedos, que tienen parte de hierro y son parte de barro cocido, y los 10 cuernos que están en la cabeza de la bestia, simbolizan lo mismo. 10 cuernos, 10 dedos, simbolizan lo mismo.
Fijaros, la bestia del capítulo 7 simbolizaba el Imperio Romano. Estuvimos hablando que el Imperio de Roma era una bestia terrible y espantosa. La cabeza obviamente pertenece a ese cuerpo. Por lo tanto, es interesante que de la cabeza surgen los cuernos. Y en la estatua vimos que los pies partes son de hierro. Y comprobemos que el hierro era el Imperio Romano, representado en 2 piernas. La historia se tiene que estudiar como la Edad del Hierro, y 2 piernas vimos por la división del Imperio Romano a causa de la extensión. ¿Y de dónde salen los pies? Provienen de las piernas. Por lo tanto, estuvimos demostrando que tanto los cuernos que provienen de la cabeza de la bestia y los dedos, aquellos pies que tienen 10 dedos que provienen de las piernas, simbolizan lo mismo. Es interesante y quiero que por favor se queden con el detalle de que los cuernos salgan de la cabeza de la bestia y que los pies sean parte de hierro y parte de barro cocido, porque si todo lo que hablemos la semana anterior era pasado, lo que hablamos de ahora en adelante es futuro. Y llegado a este tiempo, para no hacer ningún resumen de todas las clases anteriores, llegará un día que 10 naciones, cuando hablamos de reyes, reinos, gobiernos, gobernantes, tiene que ver lo mismo. Ya lo vimos, hermanos, esto en Daniel. Tú eres la cabeza de oro. Simbolizaba tanto el imperio como el rey. Entonces, llegará un día en que 10 reyes, 10 gobernantes o 10 naciones, cada nación tiene su propio gobernante. Llegará un día en que 10 naciones que en su pasado hayan pertenecido al antiguo imperio romano, que el imperio romano, hermanos, el imperio romano no ha desaparecido, sino que digamos que se ha cambiado de ropa. Y ahora voy a dar un dato interesante. Llegará un día en que 10 naciones que han pertenecido al antiguo imperio romano se unan. En su comparación de naciones, 5 son más poderosas que otras 5. Y lo que, a mi juicio, según lo que yo he podido estudiar, que sean 5 de barro cocido de alfarero y 5 de hierro, o sea, parte de hierro y parte de barro cocido, que es un reino en parte fuerte y en parte frágil, me da a mí a entender de que ya que el imperio romano fue dividido en Oriente y Occidente, 5 sean de Oriente y 5 de Occidente, 5 más poderosas que las otras 5. Por eso partes de hierro, parte de barro cocido como alfarero. Pero se unan, se van a unir. De la unión de esas naciones, de en medio de esa unión, surge el anticristo. Es cuando esas naciones se unan. Y concretamente sean 10 naciones. Algo va a pasar en la Unión Europea. Hoy día son 27 naciones. Fueron 28 por el Brexit. Fueron 28, pero con el Brexit lo que es Reino Unido desapareció. Se ha quedado con 27. Algo va a pasar en las Naciones Unidas. Algo va a ocurrir en el mundo. Que va a haber un rompimiento de todo. La Organización Mundial de la Salud, la economía a nivel mundial, las naciones tal como la conocemos hoy, todo se va a romper, todo se va a desplomar, algo va a pasar que va a conmover el mundo entero y se van a tener que replantear un nuevo sistema de gobierno. Y todo esto ya lo estamos viendo
antecedentes a lo largo de todos, sobre todo en los últimos tiempos. Esta crisis económica es terrible. Los problemas que hay a nivel de gobiernos son terribles. El colmo de todo va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Va a conmover el mundo entero. Va a ser un acontecimiento sin precedentes. Jamás la historia de la humanidad va a vivir algo así. Que no serán 100, ni 200, ni 300. Imagínate, hoy estamos cerca, o quizá a lo mejor hemos superado 8.000 millones de personas en el mundo. Imagínese cuando Cristo venga. Va a ser un caos a nivel mundial. El mundo se va a tener que replantear todo lo que hasta entonces creían que era algo firme. Lo que pasa es que salen de aquel estanque, de aquel golpe, de aquel acontecimiento, salen por la razón que Satanás ya lleva miles de años forjando todo esto. Y en los últimos tiempos lo está fomentando aún más, está creciendo todo eso. Algo que se está gestando desde incluso el libro del Génesis, el nuevo orden mundial. Un sistema de gobierno en contra del Altísimo. De medio de esas naciones, es de ahí que surge el líder político. Surge un personaje con unas características que si no tuviéramos la Biblia no sabríamos cómo va a ser este personaje. Gracias a que tenemos las Sagradas Escrituras, que podemos ir a ellas, y me encanta la escatología porque es el único método para divisar el futuro. Es el único método. O sea, nosotros es como tener una televisión que podemos ver el futuro tal y como va a suceder. La escatología es un prisma que nos permite divisar el futuro. Y cada vez que cogemos este prisma y lo enfocamos a ciertos lugares, lo enfocamos a Roma, vemos que será destruida. Lo enfocamos a esto y vemos que pasa esto. Lo enfocamos a un líder político y vemos sus características. Mirad, para que vean cómo es este personaje que va a surgir en Medio Oriente. O en Europa más bien. Y se va a levantar como un líder increíble. Daniel 8:23 dice: el fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Es increíble, fíjense, al fin del reinado de estos. ¿Quiénes son el reinado de estos? Cuando se acaben todos los imperios que hemos estudiado, cuando se finalicen todos esos reinos, al fin del reinado de estos, dice, cuando los transgresores, es decir, el Imperio Romano, que este es el dato que quiero dar, aunque hoy día no existe un Imperio Romano, pero es curioso que allí donde llega el Imperio Romano, allí donde llegó, allí llega la influencia de la Iglesia Católica. Eso es muy interesante. Allí donde llegó el territorio del Imperio Romano, es hasta allí donde llegan los límites de la Iglesia Católica. Cuando nosotros estudiamos la Iglesia Católica, quizás en algún momento podemos estudiarla, que es la gran ramera que ha engañado a los moradores de la tierra, que ha jugado con ellos. Entonces el Imperio Romano está disfrazado, se ha cambiado de vestimenta, pero cuando lleguen al colmo, que ya no sepan qué más hacer, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas.
tiene tanta sabiduría, es tan inteligente, porque Satanás, ya simplemente por edad, por tiempo, Satanás sabe mucho. Satanás no es un tonto. Y le va a llenar de esa sabiduría satánica. Él mismo alardea y le dice Dios, te crees más sabio que Daniel. No eres como mi Daniel, pero te crees más sabio que él. Y Daniel fue entendido en enigmas. Se le desvelaron, era ministrador de los misterios divinos. Mira cómo más será, verso 24. Su poder y de su poder se fortalecerá. Es decir, que mientras él esté en ese lugar, cada vez se va a hacer más fuerza. Y dice, mas no con su fuerza propia. Mas no con fuerza propia. Es decir, Satanás le va a hacer cada vez más fuerte. Cuando él cada vez sea más fuerte, mira lo que hará. Causará grandes ruinas. Y prosperará. Y hablará arbitrariamente. Es decir, él va a hablar de una manera que no se va a inclinar a nada. Arbitrariamente, como un árbitro. Un árbitro no se inclina a ningún equipo. O sea, él dicta las reglas que tiene de Satanás. Y da igual que se enfade un equipo, que se enfade otro, que se enfade un gobierno, que se moleste otro. Él está llevando a cabo un plan de Satanás y no va a mirar a nadie. Destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Eso es Israel. Verso 25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. O sea, será alguien sagaz, alguien inteligente, que tomará el engaño como un utensilio y en su mano será como una herramienta. Y en su corazón se engrandecerá. Y se engrandecerá tanto que él cree que tiene autoridad para hacer lo que él quiera y dice, sin avisar, destruirá a muchos. Fijaros cómo es. Daniel 11:36, y el rey hará su voluntad. Se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Daniel 11:37. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Ese texto lo he leído, pero ahora lo voy a volver a retomar. Verso 38. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. O sea, en el tiempo en el que él gobierne, va a haber un Dios el cual él lo va a mirar, incluso lo va a... será como un nuevo Dios. Es el Dios de las fortalezas. Dice, Dios que sus padres no conocieron. Y a ese Dios lo honraron con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Es decir, que cuando él gobierne, va a haber un nuevo Dios que va a presentar. Es el Dios de la fortaleza. Cuando dice el Dios que sus padres no conocieron. Y cuando nosotros leemos otra vez Daniel 11:37, del Dios de sus padres no hará caso. Este personaje que surge no va a ser un mexicano, ni un americano, no va a ser un puertorriqueño,
Este personaje tiene que ser judío. O sea, este líder que se levante o que lo escojan a causa del plan de gobierno que él presenta, que se maravillan de la manera que él habla, de la solución que trae a causa del caos que hay en el mundo entero. Forzosamente tiene que ser judío, o por lo menos tener parte de linaje judío. ¿Por qué? Porque Israel, como vamos a ver en estos momentos, Israel lo va a ver como un Mesías, lo va a ver como un ungido, como el verdadero Mesías incluso. Y a mi juicio, y esto es un dato mío personal, no tienen por qué aceptarlo, pero yo lo suelto, yo siempre lo he creído así. Si tiene parte judía, la otra parte tiene que tener descendencia musulmana. Y me dirás, ¿por qué? Porque es muy complicado que un país de Oriente Medio, los países musulmanes, acepten un tratado de paz que venga de un judío solamente. Va a ser muy complicado. Ahora miren la cosa. Resulta que él va a realizar dentro de su plan de gobierno, que él tiene un plan de gobierno que es impresionante, donde él promete un montón de cosas. Fíjate las cosas que promete, ¿vale? Dentro de todas las soluciones, miren la solución que da cara a Israel, y si le da cara a Israel, también lo que es los países musulmanes también son beneficiados de ello. Isaías 28:15 dice así la palabra del Señor: por cuanto habéis hecho, esto se lo dice Dios a Israel, por cuanto habéis hecho o habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros. Porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Fijaros el conflicto que hay hoy en Medio Oriente. Nadie es capaz de traer solución. Si según los últimos tiempos existirá una libertad religiosa, si existe una libertad religiosa, es porque alguien ha dado libertad. Hoy día los judíos no pueden realizar sus sacrificios. Lo hacen, simplemente lo máximo que hacen es ir al muro de los lamentos, es lo único que queda del templo. Según, y esto lo veremos la semana que viene, este personaje entrará en Jerusalén, entrará en el templo y se sentará. Entrará en el templo, pero si hoy día no hay templo. Entonces nos habla que llegará un momento en que el templo de Jerusalén será reconstruido. La semana que viene damos detalles de esto. Si hay un templo, entonces hay una actividad religiosa. Se le permite a los judíos volver a sus sacrificios y ofrendas y demás. Pero es que resulta que donde estaba el templo está la mezquita de Al-Aqsa, el lugar más sagrado de los musulmanes, desde donde se cree que Mahoma ascendía al cielo para ellos. Algo tiene que pasar ahí para que se levante y aquellos lo acepten. Eso que aceptan es el pacto que se hará en Medio Oriente para que judíos y musulmanes vivan su vida religiosa y ninguno tenga problema. Claro, la presentación de este plan, los judíos lo ven, los musulmanes lo ven y dicen, es increíble, es la solución que estábamos esperando a miles de años. Y lo aceptan. O sea, hay cosas
que Dios promete, que el anticristo promete a Israel. Una de ellas es la libertad religiosa. Para eso el templo tiene que ser levantado y los musulmanes tienen que aceptarlo. Otra es inviabilidad de fronteras. Ni los musulmanes invaden a Israel, ni Israel invade a los musulmanes, y el mundo entero deja en paz a Israel. Hasta el día de hoy, el conflicto en el mundo es el conflicto en Medio Oriente. Pues su plan de gobierno es que nadie se mete con Israel. Y quien se meta con el Estado de Israel, el anticristo dice: yo os defiendo con mi ejército. Esto lo vemos la semana que viene. Por eso es que es padre de mentira. En todo el pacto es todo mentira, pero ellos lo aceptan. Libertad religiosa, inviabilidad de fronteras. Nadie puede invadir a Israel. Y lo aceptan. Para que un judío lo acepte y un musulmán acepte todo esto que va a ocurrir allí, no van a escuchar a cualquiera. Los judíos hoy día, mira, por cuanto no reconociste el tiempo de tu venida, a lo suyo vino, a lo suyo es a su voluntad, a la voluntad del Padre, a lo suyo vino, pero los suyos, los judíos, ellos no lo aceptaron, no le reconocieron, de hecho crucificaron. Para hoy día, los judíos, no hablamos de los mesiánicos, los que aceptan a Jesús como el verdadero Mesías, los que no le aceptan, le blasfemian. Para ellos es un hereje, para ellos es todo lo peor. De hecho, ¿sabes cuál es la opinión para el judío que no acepta a Cristo como el Mesías? ¿Saben cómo le miran? Como el hijo de una ramera. Eugenio, ¿de dónde te sacas eso? Jesús dijo, fíjate lo que le dijo a los fariseos: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero como no sois hijos de Abraham, hacéis las obras de vuestro padre el demonio. Eso le dijo Jesús a los fariseos, a los judíos. ¿Saben lo que le contestaron ellos? Nosotros no somos hijos de la fornicación. Vamos a ver, por favor, intenten pensar en la respuesta. Jesús le dice: vuestro padre es el diablo, porque las obras de vuestro padre hacéis. Y ellos, en vez de decir, no, pues nuestro padre no es el diablo, dice, bueno, pero por lo menos nosotros no somos hijos de la fornicación. ¿Por qué le contestaron así? Eso fue un reproche contra él. Era como decir, si nosotros somos hijos del diablo, tú eres producto de una fornicación. ¿Sabes por qué? Porque cuando el ángel Gabriel visita a María y le dice que lo que de ella es engendrado del Espíritu Santo, dice, a la mañana temprano se marchó, ¿a dónde? A la casa de Elizabeth, su pariente. No habló con José, porque estaban comprometidos. Cuando José fue al día siguiente a ver a su María, no estaba. Le dirían, si ha marchado a la casa de Elizabeth. ¿Sabes cuánto tiempo estuvo en la casa de Elizabeth? 3 meses. Y al cabo de 3 meses regresa. ¿Por qué razón José quería dejarla? Dice la Biblia, y José, queriendo dejarla secretamente, ¿por qué la quieres dejar? ¿Sabes por qué la quiso dejar? ¿Y sabes por qué no la dejó? No la dejó porque, claro, él quería dejarla y dice, ya, pero es que si la dejo la van a matar. ¿Por qué la van a matar? Porque se fue y cuando regresó, cuando tú te vas recién embarazada, no se nota, pero 3 meses después sí se nota. Es decir, se marchó sin tripa y volvió con tripa. Y cuando José vio eso, que estaba comprometida, y José dijo, es imposible, llevamos 3 meses sin vernos, esa tripa no es normal. Entonces el mismo José pensó, quizá me ha sido infiel. Y él dijo, pero es que si la dejo tengo que dar los motivos. Y el motivo es, me ha sido infiel porque esa tripa no es mía. Y él, queriendo dejarla secretamente,
Dios tuvo que enviar un ángel a los sueños de José, porque si no José la deja. Y le dijo: José, no temas en recibirla como tu esposa, que no te ha sido infiel, porque lo que de ella es engendrado es del Espíritu Santo. Así que no te preocupes, que ella ha sido la escogida para traer al Mesías. Cumpliendo la profecía, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Manuel, Dios con nosotros. Y Dios le dará el trono de David su padre, y reinará por los siglos de los siglos, y su reino no tendrá fin jamás. Y es entonces cuando José, que Dios le ha metido un ángel en su sueño, y ha dicho José: de acuerdo. Y entonces no la ha dejado. Por eso tuvieron que huir. Escúchenme bien. Dios envió el ángel a los sueños de José, a ninguno más. El ángel no fue puerta por puerta. Hola, buenos días. Mira, soy un ángel. Quiero decir que no critiquéis a María, que lo que hay en ella es del Espíritu Santo. Y se fue a Capernaum. Hola, habitantes de Capernaum, soy un ángel del cielo. No critiquéis a María. ¿Sabes por qué? No lo hizo. Al único que le dio la explicación fue a José. Si José creyó eso, imagínate todos los demás. A día de hoy incluso hay una teoría que fue un soldado romano quien la forzó en el camino a la casa de Elizabeth. Fijaros cómo le critican. Fijaros qué blasfemia dicen los judíos. Estamos hablando de esos ortodoxos que no reciben a Cristo como el verdadero Mesías. O sea, una entresacada del tema, digo un abuelo de pájaro y vuelvo a entrar. Ella tuvo al Mesías. Y tener al Mesías implicaba: te criticarán por los siglos de los siglos. Ay, Dios mío. Yo no sé cuántos tienen al Mesías dentro, pero prepárate para que te critiquen como a María por los siglos de los siglos. El que tiene al Mesías lo critican, porque Dios no ha explicado nada a nadie. Es un trato personal que tiene Dios contigo. Y ellos esperan, como Cristo, no le ven como Mesías, esperan al verdadero Mesías para ellos. ¿Y sabes cuál es para ellos el verdadero Mesías? El que viene con la fuerza militar, el que viene cuidándolos a nivel de fronteras, el que les da libertad religiosa. Y le verán como un Mesías. Pero miren, hermanos, miren qué curioso. Pero los musulmanes, ¿cómo aceptan? ¿Saben ustedes de dónde vienen los musulmanes? Los musulmanes vienen de la relación que tuvo Abraham con su sierva, la egipcia Agar. Abraham tuvo 2 hijos. Tuvo a Ismael y tuvo a Isaac. De Isaac provienen los judíos. De Ismael provienen los musulmanes. Entonces los musulmanes y los judíos son hermanos. Provienen de 2 hermanos, Ismael e Isaac. Fíjate que cuando Dios habló con Agar en el desierto, le dijo: no te preocupes, porque de él, es decir, de tu hijo, vendrá un pueblo grande y numeroso. Y fíjate los musulmanes que hay en el mundo. Y le dice: le daré 12 príncipes. Léanlo en Génesis. Le promete que tendrá 12 príncipes, que ese pueblo va a ver a 12 seres humanos como el príncipe de los musulmanes. Le daré 12 príncipes. Sin embargo, a Isaac le promete reyes. Dice: y de él, es decir, de Isaac, vendrán reyes. A Ismael le promete 12 príncipes. A Isaac, que viene el linaje judío, le promete reyes. Por eso ha habido tantos reyes en la historia de Israel. Pero los musulmanes a día de hoy, esto es historia, y a día de hoy han reconocido a 11 Mahdís. Un Mahdí para los musulmanes es como un Mesías.
Un Mahdi es un príncipe para todos ellos. A día de hoy, ellos han reconocido a 11 Mahdís. Y dicen que tiene que venir uno, que el que venga es el número 12. Y ese, el próximo, dice que el próximo vendrá con la solución a ellos. En esta época ya han tenido 11. Si nos guiamos a través de la Biblia, el próximo Mahdi que ellos reconocen es el final, el último Mahdi que ellos van a reconocer, el último príncipe. Y después de ahí el pueblo musulmán no tiene más príncipes. Y hay una sede vacante que ningún musulmán ha podido colocar, porque no hay nadie que tenga la facultad de colocarse ahí. Pero sí van a aceptar la libertad religiosa y todo lo que va a pasar en Medio Oriente y la paz. Un pueblo musulmán no va a escuchar a alguien que no tenga parte musulmana. Es muy complicado, hermanos. Mira lo que está pasando. ¿Han visto hoy las noticias? ¿Ha visto lo que han hecho los talibanes? Como el gobierno de los Estados Unidos han sacado el ejército, han tomado todo el territorio. Miles de familias han dejado sus hogares, intentando salir del país por cielo, tierra y mar. Viene una ruina muy grande. Ahora España acaba de enviar, el ejército español acaba de enviar, porque hay allí españoles y tienen que sacarlos de allí, a ver si pueden sacarlos con vida. Y hay un conflicto. Es esto que ha pasado. Eso va a ser terrible, hermanos. Algo va a pasar muy fuerte en aquellas tierras. El mundo está como en caos. Mira, en Haití, un terremoto ha matado a 1.300 millones de muertos que han podido contar. Y ahora que están en pleno terremoto, les viene una tormenta tropical. Vamos a ver el desastre que va a haber en Haití. Y así está el mundo. Por eso cuando surja un líder político, ¿cómo no lo van a recibir con los brazos abiertos? Claro que lo van a recibir con los brazos abiertos. Luego la autoridad que él va a tener será como una autoridad imperial. Por eso Apocalipsis 13:2 dice: y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Y cuánta autoridad es que tendrá? Resumo y termino, que quiero terminar con esto. Apocalipsis 17:9. Esto es para mente que tenga sabiduría. Señores, esto ya no es leche, viandas. Esto es alimento sólido. Esto es para gente que está en la universidad en Dios. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Esto no se puede hablar con todo el mundo. Dice el escritor, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, los cuales se sienta la mujer. Y dice, 5 de ellos han caído. Hemos estado estudiando los imperios, ¿verdad? 5 de ellos han caído y dice, uno es. Vamos a contar los imperios. 5 imperios han caído. Imperios que la Biblia reconozca como imperios mundiales. Número 1, Egipto. Número 2, Asiria. Número 3, Babilonia. Número 4, Medos persas. Número 5, Grecia. 5 imperios han caído. Dice Juan, uno es, en el tiempo de Juan, ¿qué era? El imperio de Roma. Uno es el imperio romano. Verso 10. Y el otro aún no ha venido. ¿Cuál es el otro que aún no ha venido? El que estamos estudiando. La coalición de Naciones Unidas. Cuando se unan, dice, es necesario que dure breve tiempo. Es decir, que cuando se unan y surja el anticristo y él presente todo esto, la unión de esas 10 naciones no va a ser una unión estable. Porque de la misma manera, dice Daniel capítulo 2 verso 42 en adelante, de la misma manera que no se mezcla el barro con el hierro, serán alianzas por medio, será una unión de alianzas humanas. Se van a mezclar pero no se van a unir.
van a durar poco tiempo. ¿Y saben por qué dura poco tiempo? 10 naciones. 10 cuernos eran 10 naciones, ¿no? Daniel capítulo 7, verso 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, mientras yo contemplaba a esas 10 naciones, a esos 10 reyes, a esos 10 gobernantes, he aquí otro cuerno pequeño salió entre ellos. Es decir, que en medio de aquellos 10 líderes políticos, uno sale entre ellos. Delante de él fueron arrancados 3. Y cita, los 3 primeros. He aquí este tenía ojos como de hombre y boca y hablaba grandes cosas. Cuando surja este líder político y traiga todo, claro, es un líder quien gobierna las 10 naciones. Por eso se está diciendo, Kofi Annan, el que murió hace poco, llegó a decir a las Naciones Unidas: necesitamos una unión, y que esa unión la gobierne un personaje. Venga del cielo, del infierno, venga de donde sea, le vamos a recibir con los brazos abiertos. Y esta coalición, este nuevo orden mundial, va a tener un solo gobernante. Y durante un tiempecico va a permitir que estén con él. Pero dice que delante de él fueron arrancados 3. Es decir, que de la repartición de las naciones, de esas 10 naciones que cada nación controla parte y controla cosas, hay 3 naciones que él directamente las derrota, las quita. Y son 3 naciones, fíjate, son 3 naciones. No es casualidad que el anticristo gobierne, y esto con la ayuda del falso profeta, el poder económico, el poder político y el poder religioso. Y claro, ha arrancado 3. ¿Cuántas quedan? 7. Por eso mira lo que dice. Fíjate lo que dice el verso 11. La bestia que era, la bestia que era y no es también el 8º. Y es entre los 7 y va a la perdición. Es decir, que por un momento van a estar unidos. Y van a creer que las 10 naciones se van a mantener unidas y el líder, el anticristo, gobernándolos. Pero él mismo, hay 3 naciones que él derrota. Durante un tiempo ellos disfrutan, creen que las 10 naciones van a seguir adelante. Y fíjate cuánto es ese tiempo. Apocalipsis 17:12. Y los cuernos, los 10 cuernos que has visto, son 10 reyes que aún no han recibido su reino. Pero cuando lo reciban, por una hora recibirán autoridad juntamente con la bestia. Cuando aquí dice una hora, no se refiere a una hora a 60 minutos. El contexto de una hora está en Lucas, capítulo 22, verso 53. Dice, y habiendo estado con vosotros cada día en el templo, les dice Jesús, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora. Y cita, la potestad de las tinieblas. Es decir, que va a haber un momento en el que esos 10 gobernantes van a tener su momento en el lugar de las tinieblas. Se van a sentir poderosos. Pero el anticristo, hay a 3 de ellos que les estorba, los saca de esa unión, y de los 7 que quedan, él se cuenta como el 8º. Y es ahí donde él produce desastres, siendo él el 8º. Es increíble cómo la Biblia nos presenta todo esto. Y por último, y para acabar,
Cuando nosotros hemos visto en Apocalipsis 13:1, es un gobierno que surge ¿de dónde? Surge del mar. La Biblia se interpreta a sí misma. Y Apocalipsis 17:15 dice: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos. Las aguas son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, el espíritu del anticristo no surge de Júpiter. Proviene del mismo mundo. Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es algo que se está gestando ahora. Cuando Él se levante en su plan de gobierno. Miren la plataforma que hemos creado. El anticristo, parte número 1. Para conocer algún detalle más de lo que este líder va a hacer, de cómo le van a mirar, la ayuda que va a tener y cuál será su final, si me da tiempo a prepararlo bien, la semana que viene estoy con ustedes.